Bienvenidos a este nuevo video de la serie Hablemos de Investigación Científica. Aquí lo que vamos a discutir es el origen de las preguntas científicas. Pues sin más, arrancamos. Bien, los pasos de la investigación científica comienzan con la búsqueda de ideas. Y un proyecto de investigación nace de una idea que inicialmente es muy vaga, puede ser ambigua o no presentar ninguna solidez. ¿De dónde surge? Pues muy probablemente de la necesidad de resolver algún problema o de conocer o entender la naturaleza, también como para transformarla ya sea en beneficio de alguna comunidad o del conocimiento mismo. Es decir, nace de una observación generalmente. Algo que observas, algo que te inquieta, algo que quisieras encontrar la respuesta. Y ahí comienza una idea, comienza algo. Tendrías que empezar después a tratar de afinar esa idea. Aquí lo que vamos a tratar de hacer es ayudarte con ese proceso. Es decir, si ya tienes algo en mente, tratar de aterrizarlo para ver qué tan factible es que puedas resolverlo mediante las técnicas de investigación científica. Bien, una idea de investigación, pues puede surgir de un problema de investigación si cumple las siguientes premisas. Es decir, para que uno pueda considerar que tu problema de investigación o tu idea de investigación va a ser viable, necesitamos tener tres cosas bien importantes. La idea debe conducir a un problema objetivo, es decir, que responda a una falta de conocimiento, a una necesidad de la sociedad o de un grupo en específico, debe partir de un desconocimiento científico y dar como resultado la creación de nuevo conocimiento. Eso es que tenga cierta objetividad o mucha objetividad. Eh, ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces puedes tener una idea, puedes decir, yo quiero saber por qué el cielo es azul, ¿no? Y te lanzas de inmediato a tratar de resolver por qué el cielo es azul sin saber si tu pregunta es objetiva o si ya fue estudiada con anterioridad o qué hay en la literatura con respecto a esa misma pregunta. Bien, lo primero que tú tienes que pensar es, ¿realmente es objetiva mi pregunta? ¿Realmente tiene forma, objeto? ¿Tiene hay parte de una falta de conocimiento o ya se exploró esa idea? Les voy a decir por qué, porque generalmente las ideas de investigación o lo que uno trata de hacer como investigación, el resultado final debe de ser un escrito científico que de preferencia debe de ser publicado en una revista internacional. Aquí ya va a depender, en algún otro video vamos a abordar las ideas sobre los alcances de la investigación, qué tanta validez externa y qué tanta validez interna tiene tu pregunta, para tratar de, al momento de resolverla, saber hacia qué público te estás dirigiendo con esa investigación, a quién le vas a resolver ese problema y cuál sería la mejor revista o el mejor medio para hacer del conocimiento, ya sea del público o de esa sociedad o ese grupo en particular al cual te estás dirigiendo. Pero por lo general, uno busca publicar en revistas internacionales y esto es lo que termina ocurriendo. ¿Sí me explico? Tú, tu escrito y un montón de revisores que pareciera que su único objetivo es que tú no publiques. Esta imagen también es muy bonita porque viene más o menos esto que hemos estado platicando en esta serie de Hablemos de Investigación, de una imaginación que puede ser una observación, puede ser a través del juego, puede ser a través de alguna creación o de algo de una... Esto sería la parte de la reflexión y de la observación. Después tendrías que indagar, que esa es la cuestión. Esta parte de la indagación no es otra cosa más que revisar en la literatura esto que te digo, quién ya ha intentado resolver esta pregunta, para después diseñar un experimento, hacer la experimentación, interpretar tus datos y saber qué cosa quieres contar, cuál es la historia que vas a platicar. Lo siguiente que debe de cumplir tu idea es que debe ser precisa y no tener ambigüedades. O sea, bien claro hacia dónde vas, ¿no? O sea, debe tener especificidad, debe tener tu objetivo bien claro. Y no solamente, o en muchas investigaciones no solamente sería el objetivo, sino también tu hipótesis o tu predicción. Es decir, hacia dónde crees que vas o cómo va a ser la respuesta de tu pregunta de investigación. Lo siguiente es que sea asequible, es decir, que sea o que sí pueda ser respondida esa pregunta de investigación, ¿no? La idea debe conducir a un problema que sea soluble en un tiempo determinado, que pueda ser solucionado en un tiempo determinado. No puede llevar algo rebuscado, las preguntas rebuscadas por lo general son muy malas. Tienes que ser muy
claro en lo que te estás preguntando y tiene que ser una pregunta muy simple para que tú puedas responderla. Ojo, con pregunta simple no me refiero a que no tenga profundidad, sino que la pregunta que tú vas a contestar nos quede claro a todos. Ahí primero a ti y después a todos los que le platiques tu idea. De tal manera que esa idea que si está muy clara, está muy precisa y se puede responder, se puede llevar a cabo, ¿no? O sea, me viene a la mente que quieras hacer un trabajo y digas, yo quiero ver cuál es el efecto que tienen los medios de comunicación masivos, por ejemplo, el YouTube o algunos otros medios de Internet o la misma televisión libre, en una comunidad que no haya estado en contacto con estos medios de comunicación. Y entonces tú decides que en la Sierra Norte de Puebla hay una comunidad que no tiene acceso a la televisión, por las razones que sean. Y tú lo que quieres ver es cómo van a cambiar antes y después. Y pareciera que es una pregunta interesante que podrías tratar de contestar. Llegas allá y te das cuenta primero, pues que a lo mejor no hay electricidad. Entonces ya tu pregunta no fue asequible, aunque esté bien interesante, ya no vas a poder contestarla. O llegas y tu comunidad a la que quieres investigar son 50 familias, 50 casas, pero ninguno con capacidad de comprar un televisor. ¿De dónde vas a sacar el dinero para comprar los 50 televisores? Sí, o sea, sí me explico. Claro, se escucha como burdo, pero en realidad podría llegar a suceder. Eso es la asequibilidad. O sea, qué tan fácil va a ser que tú puedas responder esa pregunta de investigación con los métodos e incluso con los recursos que tienes, recursos financieros, recursos humanos y recursos metodológicos o de equipo o material. Bien, entonces una idea de investigación puede surgir, o a partir de una idea puede surgir un problema de investigación, si cumple entonces que sea objetiva, que sea específica y que pueda ser realizable. Y eso es lo que vamos a tratar de revisar. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a revisar un ejemplo. Eh, miren, si alguien les preguntara, y esta es una cuestión que siempre trato de abordar con los estudiantes, si alguien les dijera, estas son las cuerdas vocales, se las muestro aquí, obviamente están en la garganta, nos ayudan a hacer cosas, o yo les preguntara, ¿para qué funcionan las cuerdas vocales? Esa sería como la gran pregunta que surgiría a partir de, pues yo estoy viendo en la garganta esta estructura, ¿para qué sirve? Aquí la pregunta es, ¿cómo resuelves esa pregunta? ¿Es un objetivo claro? Investigar para qué sirve. Yo quiero entender esta estructura, de qué manera nos está ayudando a hacer algo, porque está en el cuerpo y debe de tener alguna ayuda. ¿Cómo lo harían? Bueno, no se preocupen, ya hubo gente que lo hizo. Pues lo más fácil, y ese es un pensamiento fisiológico por excelencia, es quitar la estructura que ustedes quieren estudiar. Y aquí les pongo un ejemplo. Simplemente cortan las cuerdas bucales y observan qué es lo que sucedió. Esto ya se hizo en cerdos y se hizo hace muchísimos años. Y se notó que los cerdos se silenciaban. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que esto que están ustedes viendo aquí, que se conocen como cuerdas bucales, eran las responsables de la producción del sonido, al menos en el cerdo. Pero de aquí puedes extrapolar. Si en el cerdo observas esta estructura y en otros animales la misma estructura, pues es muy fácil que pudieras llegar a la misma conclusión. Hasta aquí les pongo este ejemplo de algo más o menos sencillo que podrías contestar con una cirugía, y hablo de sencillez hoy en día, porque si pensamos cuando esto se resolvió, en realidad no había anestésicos, por ejemplo, se tuvo que hacer en los animales, cortarles las cuerdas bucales y que además los animales quedaran vivos. ¿Me explico? Es todavía mucho más impresionante el trabajo si lo vemos desde ahí. Pero pensemos en otra cosa. Digamos que ustedes tratan de resolver ahora qué es el color. Y tratemos de ver si la pregunta es objetiva, específica y si es asequible o realizable. Lo primero que yo les pediría, pues es que si ustedes tratan de averiguar qué es el color, pues que se fueran a la literatura para saber qué cosa ya se ha dicho o qué cosa ya se ha investigado sobre esta parte de lo que es el color. Y bueno, podemos ir investigando algunas cosas. La ciencia no se basa en opiniones, jóvenes, a diferencia de los opinadores.
Los científicos se basan en datos y en un pensamiento racional. Eso es lo que se conoce como objetividad, ¿no? O sea, este, yo sé que mucha gente de pronto quiere contestar muchas cosas a través de opiniones, pero eso no debe de ser así, jóvenes. Uno debe de contestar a través de datos y de pensamiento racional. Regresemos a la pregunta, ¿qué es el color? Algunas cosas que ya sabemos es que el color tiene que ver con la luz. En ausencia de ella es imposible ver colores. ¿Me explico? Podríamos comenzar a ver, bueno, pues es que es algo tiene que ver la luz con todo esto. ¿Me explico? También otra forma que podríamos tratar de averiguar es qué hay en la literatura con respecto a la coloración. Y hay muchos estudios. Por ejemplo, las funciones adaptativas de la coloración animal, que han sido pues ampliamente abordadas en la biología conductual, en la biología evolutiva. Y esto también quizás muy relacionado a que nosotros somos entes totalmente visuales. Nos interesa mucho la parte visual por esto pues, que es el sistema o el sentido que domina en nosotros los humanos. ¿Qué se sabe de los estudios? Pues que la coloración se utiliza, por ejemplo, como camuflaje. ¿Qué es el camuflaje? Pues es confundirse con el ambiente. Aquí está una foto de un pulpo que asume la misma coloración que el sustrato donde está para tratar de confundirse con el sustrato. Aquí si observan es un búho que tiene más o menos la misma coloración y el patrón de coloración con respecto al árbol donde se hace sus actividades. Y esta es la lagartija, una de las lagartijas que trabajamos en el ICONEC, que es la famosa Celoporus gramicus, que si ustedes observan tiene un patrón de coloración y de bandeo muy parecido a los troncos de árboles donde vive. Esta es una forma en cómo los animales están utilizando la coloración y nos puede estar indicando em, ya cosas que se han estudiado acerca del tema. Otro es lo que se conoce como aposematismo o señales de toxicidad. Las ranas dardo, que están viendo aquí un ejemplo, esta está un poco pixelada, este ejemplo es más bonito, aquí está una ranita dardo. Esas ranas son sudamericanas y este color enorme, digo, este color muy, muy, muy brillante, lo que estaría mostrando es qué tan venenosa es, ¿no? Y un ejemplo que todo el mundo conocemos o seguramente han escuchado, pues es el caso de la viuda negra, una araña que es aquí en México es muy conocida, porque además se distribuye por muchos lados, desde prácticamente toda la República tiene viudas negras, y tienen estas manchas en la parte roja del abdomen, que estarían indicando toxicidad. Eso se le llama aposematismo. Y es otra forma en cómo la coloración se está utilizando en el reino animal. También se puede utilizar como mimetismo, aunque también aquí no solo sería el color, también tiene que ver con la forma. Esto es un insecto que se asemeja a una hoja y está haciendo mimetismo. No confundirlo con camuflaje. El mimetismo es parecerse a otro individuo, parecerse a otra cosa. En el caso del camuflaje es confundirse con el ambiente, con el sustrato donde estás. Y esto, aunque ustedes no lo crean, no es una abeja, es una mosca. Y esta mosca hizo no solamente un cambio en la morfología, sino un cambio del patrón de coloración para parecerse a una abeja. Y de esta manera, pues evitar ser depredados. Esto que están viendo otra vez son ejemplos de cómo se está utilizando la coloración, aquí con un cambio morfológico. Quizás el caso más obvio sería en el caso de las aves, donde los machos por lo general desarrollan coloraciones muy, 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 muy bonitas, muy llamativas, o, asociadas también a estructuras, por ejemplo, en el caso del pavo real, donde sabemos que los machos presentan unas colas muy grandes con diferentes patrones de formas y colores. Y estas son señales sexuales, pero también puede haber señales sociales asociadas a las coloraciones. De esta manera que nosotros podríamos aquí ya observar la investigación que hay acerca de cómo se usa la coloración, pero a lo mejor lo que hacía falta o hace falta es entender per se qué es el color, no para qué se usa, sino qué es el color. Y quizás mucho de esto se deba a una simple y sencilla razón, y es que la coloración no existe. ¿A qué me refiero con esto? A que lo que nosotros consideramos color o llamamos como color no es otra cosa más que la interpretación que hace el cerebro de una longitud de onda que es rebotada por un objeto
y que es capturada por nuestros fotorreceptores, que serían los ojos. Bueno, que están ubicados en los ojos. ¿A qué me refiero con esto? Vean, la longitud de onda blanca, perdón, la luz blanca llegaría aquí, rebotaría en el pecho de este animal y absorbería todas las longitudes de onda menos la del color azul. ¿Me explico? A la que nosotros llamamos azul. De tal manera que esta es rebotada por el objeto y nuestros ojos, a través de nuestros fotorreceptores, recibimos esta información y nuestro cerebro interpreta que esto que está sucediendo aquí es azul. Se escucha complicado, pero esas son las teorías del color. ¿Me explico? No, la luz no es otra cosa más que una longitud de onda, depende cómo la midas, pero estaríamos hablando de una longitud de onda. Dependiendo la amplitud de esa longitud de onda, es lo que nuestros ojos van a interpretar. ¿Me explico? O sea, si es una longitud de onda mayor o menor, va a depender si lo vemos más hacia los rojos o si lo vemos más hacia los violetas. Todo eso que están viendo aquí es el espectro electromagnético, que serían precisamente las longitudes de onda de las que yo les estoy hablando. Vean, por ejemplo, aquí están las ondas de radio, ¿sí? En la televisión, y acá tenemos los rayos gamma. Vean la longitud, cómo está mucho más cerrada o con mayor frecuencia, pues, con respecto a las longitudes de radio. Pero lo que nosotros alcanzamos a observar es solamente un pedacito muy pequeño de lo que conocemos como luz visible. ¿Qué es esto que están viendo aquí? Y es un fragmento muy pequeño de todas las ondas electromagnéticas. Y solamente vemos, en el caso del humano, de los violetas a los rojos. Algunos animales alcanzan a ver el ultravioleta, como reptiles, aves e insectos. Algunos otros animales perciben el infrarrojo, no a través de los ojos, sino a través de unas fosetas especializadas, como las serpientes. Pero no va mucho más allá de estas longitudes, a pesar de que en el ambiente tendríamos muchísimas más espectro electromagnético. Y esto se debe a que el origen del ojo y de los fotorreceptores están en el agua. Y esto que estamos viendo aquí son las únicas ondas de la luz o la longitud de onda de la luz o del espectro electromagnético que atraviesan el agua. Lo demás no. Entonces aquí hay una clara evidencia de la evolución del ojo en el agua. ¿Sí me explico con eso que les estoy platicando? O sea, teníamos una idea, quisimos resolverla, nos fuimos a ver qué hay en la naturaleza, pero también hay algo bien interesante que ustedes tienen que entender antes de aventarse a hacer todo lo demás. O sea, decir, vamos a tratar de averiguar qué es el color, pues a lo mejor ya tenemos mucha evidencia de qué es. Otro es, ¿en dónde lo van a averiguar? Aquí nos pusimos, o les puse ejemplos muy generales, porque no estamos particularizando todavía en nada. La particularización se tiene que hacer cada uno de ustedes en las preguntas que quieran resolver. Y algo que se tiene que buscar es el modelo en donde van a contestar lo que ustedes quieren o se están preguntando. Mucha de la fisiología que se conoce se ha hecho en el gato. De hecho, el gato durante muchos años fue el modelo por excelencia de la fisiología. Hoy en día ya no es tan fácil hacer experimentos en gatos, está prohibido ya en muchas universidades. Se ha recurrido al conejo. Actualmente también muchas universidades están prohibiendo ya la investigación en conejo. La rata es el que está haciendo el modelo por excelencia. Ahora, ¿de qué depende que un animal sea un buen modelo para que ustedes puedan, lo que quieran investigar en ese modelo, lo puedan extrapolar a diferentes especies? Fíjense, el modelo debe tener rasgos que favorezcan la investigación, por ejemplo, fácil de manejar, de manipular, de mantener. O sea, sería casi imposible hacer un trabajo donde digan, pues yo voy a agarrar el caballo como un modelo y voy a utilizar 15 caballos a los que le voy a dar un tratamiento, 15 a los que no. Porque mantener un caballo, pues es obviamente mucho más caro que mantener ratas, por ejemplo, o cuyos, ¿no? O pollos, que ha sido el modelo de biología del desarrollo durante muchos años. Algunos han utilizado perro, todavía algunas universidades dejan utilizar al perro en algunos experimentos muy específicos. Entender el proceso en el modelo o lo que ustedes vayan a averiguar en ese modelo debe de aportar la perspectiva de cómo funcionan los procesos en otras especies. Afortunadamente, generalmente utilizamos a un modelo mamífero y estos modelos son monofiléticos, es decir, lo que ustedes encuentren en ese animal es muy probable que lo puedan extrapolar al resto de los mamíferos. Y cada modelo ha sido elegido porque demuestra una serie de rasgos que lo hace ser adecuado para algunos experimentos, pero no para todos, que es el principio de August-Krog, esto que está aquí. Si les pongo nada más un ejemplo muy rápido. Si yo quiero estudiar la conducta maternal del mamífero y yo opto por el conejo,
tendría yo un gran problema, dado que la conducta maternal de la coneja es muy escasa. La coneja llega solo de 3 a 5 minutos al nido cada 24 horas. Se echa sobre ellos y ahí quien comió, comió, y quien no, se sale la hembra de la madriguera, cierra el hoyo y se va. En el caso de la rata, pues también hace el nido, hace un montón de cosas, y realmente la rata es quien ha sido el modelo para el estudio de la conducta maternal. Ya sabemos que lo que hacen es la construcción del nido, el echado, que es esto que están viendo aquí, el amido anogenital, que es esto, ya dado que la rata nace sin la capacidad de orinar y defecar. La rata tiene que hacerle el amido anogenital para poder que el crío pueda orinar y defecar. Y acarreo, el acarreo es cuando sacan ustedes un animalito del nido y la madre va, lo busca y lo regresa. En algún otro momento vamos a entender que para qué nos sirve saber la conducta maternal de la rata. Por ahora quiero nada más que se queden con la idea del principio de Auguste. No todos los modelos animales se pueden utilizar para contestar las preguntas de investigación que uno tiene. Bueno, si les gustó el video, por favor denle clic en el pulgar arriba para que podamos llegar a más personas. Inscríbanse a nuestro canal, recomiéndenos, ayúdenos a que nuestro mensaje llegue a más gente. Pues hasta aquí el video, muchísimas gracias por su atención, hasta pronto.